Honorable Asamblea, el 10 de abril es una jornada de duelo nacional. Este día, hace 94 años, el general Emiliano Zapata fue asesinado en una emboscada fraguada por el carrancismo en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos. Aquel acontecimiento puso fin a una vida consagrada a la lucha en defensa de la justicia, la libertad y los reclamos de los desprotegidos. La lucha de Zapata por la reivindicación del derecho de los campesinos sobre la tierra fue desde tiempos de la Revolución y hasta nuestros días uno de los reclamos más legítimos que haya existido en nuestro país. Por ello, el zapatismo ha servido de inspiración a dirigentes políticos y luchadores sociales. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en 1879, en el seno de una familia campesina. Zapata, que recibió una modesta instrucción escolar, trabajó como peón y aparcero de modo tal que experimentó en carne propia las injusticias a las que los campesinos estaban expuestos en la época del régimen porfirista. El general Zapata tenía 23 años cuando apoyó a la Junta de Cuautla en sus reivindicaciones por los ejidos del estado de Morelos, por lo que fue perseguido y obligado a ocultarse en Cuernavaca y luego en la Ciudad de México. De regreso en Morelos, Zapata retomó la defensa de las tierras comunales y fue designado jefe de la Junta de Ayala. Al frente de un pequeño grupo de hombres armados, ocupó las tierras de algunas haciendas y las distribuyó entre los campesinos. En 1911 proclamó el Plan de Ayala y se convirtió en uno de los líderes militares más prominentes de la Revolución Mexicana. El pensamiento agrarista fue acogido de tal forma por el pueblo que convirtió a una gran cantidad de mexicanos en acérrimos partidarios de la revolución. Gracias a ello, se constituyeron en varias comunidades del país contingentes de hombres y mujeres dispuestos a levantarse en armas y luchar por la defensa de sus ideales, dando con esto un impulso extraordinario al movimiento revolucionario. Si bien durante el periodo de la Revolución los seguidores de Zapata se distribuyeron principalmente en su natal Morelos y en los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, México, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, en los cuales se tiene registro del establecimiento de células de combatientes zapatistas de mayor o menor envergadura. Lo cierto es que al término del conflicto armado, la influencia del movimiento agrarista iniciado por el general Emiliano Zapata se extendió por toda la República Mexicana. Zapata y el Ejército Libertador del Sur no tuvieron otra preocupación que la de luchar especialmente por el fraccionamiento de los latifundios que florecieron al amparo del porfirismo y la repartición de la tierra entre los campesinos, y por ello combatieron fiera y valerosamente poniendo en jaque a sus enemigos. El sueño de Zapata era devolver la tierra a los pueblos y campesinos despojados y también dotar de ellas a quienes la necesitaran para que pudieran así hacerse de un patrimonio y con base en ello pudieran alcanzar su autonomía y libertad. Es decir, que el propósito del zapatismo fue transformar la economía nacional para hacer más humana la existencia del pueblo desposeído y explotado que trabajaba en las haciendas sin descanso y bajo las peores condiciones de precariedad y que representaba entonces el 85% de la población del país. Durante la revolución en las regiones dominadas por el Ejército Libertador del Sur, se fraccionaron los latifundios, se dotó de tierra suficiente a hombres y mujeres para que cubrieran sus necesidades tanto inmediatas como futuras. Se fundaron cajas rurales de crédito agrícola, se ordenó el libre uso del agua
acaparada entonces por los hacendados. Se fomentó la instrucción pública y en general se gobernó con base en sabios principios políticos y sociales. El general Emiliano Zapata fue un hombre justo en sus decisiones, que se preocupó por erradicar los vicios del poder, y el actuar de Zapata se constituye un ejemplo de probidad, desinterés, constancia, valor y abnegación en la defensa de sus ideales. Ni la calumnia, ni la intriga, ni las múltiples y tentadoras ofertas de riqueza y de poder que recibió a cambio de claudicar y abandonar su lucha, pudieron hacer que Zapata cambiara sus convicciones. Solo a través de la traición que acabó con su luminosa existencia, pudieron sus enemigos apartarlo del camino. Si bien no puede soslayarse que Zapata y sus partidarios lograron que los reclamos del movimiento agrarista fueran incluidos primero en la Ley Agraria de octubre de 1915, en la que se consideran los principios de restitución, expropiación y nacionalización consignados en el Plan de Ayala, y que más tarde las ideas agraristas fueron plasmadas también en la Constitución Política de 1917. Lo cierto es que a partir de la década de los años 40 del siglo pasado, el campo mexicano experimentó un proceso de paulatino deterioro derivado de los gobiernos revolucionarios. Las administraciones quizás falta mucho porque hagan, a veces por incapacidad y otras tantas por falta de sensibilidad y voluntad política. Atender eficazmente los reclamos del sector agrícola, que concentra históricamente a los sectores más desfavorecidos del país. En una coyuntura como esta, la mejor manera de honrar la memoria del general Emiliano Zapata y sus compañeros de armas es al poner en marcha políticas públicas encaminadas a hacer más productivo el campo, a hacerlo autosuficiente, a devolverle el vigor que necesita para preservar nuestra soberanía alimentaria y mejorar en términos generales el entorno rural y elevar las condiciones de vida de sus habitantes. Zapata vive, está en los ideales y pensamientos de muchos líderes sociales. Zapata vive también en los ideales y también en el actuar de quienes sentimos que es lo correcto y lo ideal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.